Bien, qué bueno poder reunirnos hoy en el Día de Nuestra Señora de Pilar, en el día en donde todos nosotros conmemoramos de alguna manera el inicio de una nueva era en el mundo, en la historia, ¿no? Porque bueno, el descubrimiento de América, sin lugar a dudas, fue muy, muy, muy importante para todo lo que es la civilización occidental, ¿no? Y bueno, es donde empezó de alguna manera a entrar esto que estamos nosotros degustando, que es el Evangelio, a nuestras tierras. Me uno de alguna manera al sentir y a todo lo que este mes simboliza para nuestra iglesia. Es el mes de las misiones, es el mes del Rosario. Me uno en el día de hoy, les decía, a esto que el Papa nos decía el domingo en la Jornada Mundial por las Misiones. Vayan y sean mis testigos hasta los confines de la tierra. Fíjense qué belleza lo que nos pide el Señor, que lo hace de una manera un poco particular, no es una sugerencia, sino que pone ese vayan con todos los acentos, ¿no? Como un mandato, vayan. No les queda otra que ir. Pero me quedo con este mandato del Señor y la segunda parte, que es lo que tratamos de ver en cada uno de de estas compartidas del Evangelio, ¿no? Sean mis testigos. Fíjense qué importante es saber de quién soy testigo. Porque si no tengo en claro de quién soy testigo, muy probablemente pueda estar yo testificando, testimoniando a alguien incorrecto. Pueda estar yo dando una imagen que nada tiene que ver con aquel que me está mandando. Entonces, qué importante en este día pedirle a la Santísima Virgen en la advocación de Nuestra Señora del Pilar que nos dé a nosotros corazón misionero, corazón de testigos, corazón de alguien profundamente tocado por el amor de Dios, tocado por la misericordia de Dios, tocado por el perdón de Dios, para que lo podamos llevar a todos los que nos rodean. No necesitamos ir a la India o África para ser misioneros, solamente necesitamos tener los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto a llevarlo a todo el que lo necesita, que a veces está a unos metros de nuestra silla, de donde estamos sentados. Así que pidamos que este sea nuestra oración hoy, que sea realmente, como decía el Papa Benedicto XVI en un documento, que esta misión individual sea también el rostro de la Iglesia, ¿no? Que nuestra Iglesia cada vez más pueda mostrar el rostro de Cristo, el amor de Cristo y la compasión de Cristo a este mundo malherido. Así que todo esto, Señor, te lo pedimos a vos, que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos, como así lo prometiste. Amén. Nuestra Señora del Pilar ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Vamos a continuar. ¿Recuerdan cómo vamos a hacer un pequeño resumen de dónde veníamos? Lo que veníamos viendo con Lucas, haciendo hincapié en esta historia lucana, cómo Lucas se empeña en hacernos ver la historia de la salvación en tres tiempos. El tiempo de Israel, que es lo que estamos viendo, que son los primeros capítulos, el capítulo 1 y un poquito el capítulo 2, el tiempo de Cristo, que va desde prácticamente el nacimiento del Señor, a pesar de que él lo toma, los estudiosos de Lucas lo toman desde el comienzo de la vida pública, ¿no? De él, el comienzo, digamos, donde él empieza a llevar el Evangelio a la Galilea y a convocar a sus primeros discípulos, que va desde el capítulo 2
o en deferencia desde el 4, si lo tomamos desde la vida pública, hasta el final del Evangelio, hasta la ascensión. Y desde la ascensión hasta nuestros días, el tiempo de la Iglesia. Y eso lo vemos desde el final, desde la ascensión de Cristo, que lo continúan los hechos de los apóstoles, ¿no? Eso lo habíamos visto el primer día, la primera reunión que tuvimos, cuando explicamos esta novedad lucana de mirar la historia del hombre como una auténtica historia sagrada. Ahora bien, cuando yo hablo de la historia del hombre es una entelequia, la historia del hombre. No, Patri, tu historia antigua, tu historia cristiana y tu historia como miembro de esta iglesia, como este testigo que el Señor llama, que el Señor de alguna manera exhorta, envía, para que dé testimonio de Él hasta el confín de la tierra. Entonces, parece que desde esa perspectiva nos sirve Lucas, pero miren, como un guante, porque a mí me parece que debido a su origen pagano, no judío, Lucas tiene una manera de mirar la realidad del hombre profundamente encarnada. Y de la misma manera la espiritualidad nos muestra justamente el rostro de un Dios profundamente comprometido con la creación, comprometido con nosotros, comprometido con cada una de las criaturas. ¿Y cómo demuestra este compromiso? A través de la compasión, a través de la misericordia, a través de la salvación. Va a hacer hincapié permanentemente en esto. Es el Dios que me salva, es el Dios que viene a traer la paz, es el Dios que viene a traer la luz, y constantemente va a repetirlo desde el tiempo antiguo, que es por donde andamos nosotros ahora, desde la antigüedad, desde la época de Israel. Y yo me preguntaba mientras lo preparaba, ¿por qué tanta insistencia desde el inicio, ¿no? Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, nos dice María en el Magnificat, porque miró la humillación de su sierva, ¿no? Esta cosa bella que ya me va a ir como revelando de qué Dios estamos hablando. Salvador, que mira la humillación, mira lo humilde, lo pequeño, lo chiquito, un Dios que se conmueve, ¿no? Ante el desvalido, ante el hambriento, ante de alguna manera el sometido, y con toda esa, lo que veíamos en el primer encuentro, ¿no? Con todo ese sentimiento que traería esta comunidad cristiana de la Acaya, de la provincia de Acaya, donde pertenecía Lucas, y que veía en él, lejos de ser un señor que toma ventaja sobre esa pequeñez, humillación, despojo, dolor del pueblo, lejos de ser esa su intención, lo abraza, lo levanta, lo llama, lo acaricia, se inclina sobre él, ¿no? Lo invita a vivir una vida espléndida, una vida magnífica. Entonces, desde ese punto de vista, la insistencia de Lucas es para convencernos de la imagen de Dios que tenemos que tener. Lo que les decía cuando empezamos en la oración. Yo tengo que ser testigo de Él. Pero ¿quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él para mí? Porque puede ser que tengamos una imagen tan severa, tan juzgadora, tan castigadora, tan extremadamente como obsesionada con el error,
y que del error no puedo salir y que voy a tener las consecuencias de por vida y que no voy a poder ni cambiar ni hacer absolutamente nada distinto en mi existencia, a esta imagen que Lucas quiere darnos desde el capítulo 1. Si Dios se encarna, y en eso tiene un paralelo muy grande con Juan, ¿no? Con el Evangelio según San Juan, donde Juan constantemente me está diciendo que todo esto se pone por escrito para que yo crea, y creyendo en él tenga vida eterna, que es más o menos lo mismo. Es tocar la eternidad porque lo asumo como forma de vida. Entonces, hoy va a seguir, de alguna manera, en esto que vamos a ver hoy, que ya habíamos visto cómo María, creo que llegamos hasta ahí, una vez anunciada, una vez visitada de una manera espontánea por el ángel Gabriel, por el arcángel Gabriel, comienza su misión, comienza su peregrinación, comienza su ir hacia aquella que la necesita. No importa ni cómo fue, ni cuándo fue, con quién fue, ni nada, nada. El detalle, porque a veces uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Cómo? Y bueno, pero el detalle histórico, el detalle, digamos, de color, no nos interesa. Lo que nos interesa, que era una mujer con la palabra hecha carne en ella, y lo primero que suscita esa palabra hecha carne es el movimiento. ¿Y el movimiento hacia dónde? El movimiento hacia alguien que lo necesita. O sea que ya en el seno de María, el Señor se procura demostrarnos cuál es su rostro más común, ¿no? Que es el rostro de la compasión, el rostro del amor, el rostro del servicio. Es una cosa bellísima. Entonces, todavía seguimos en el Antiguo Testamento y hoy vamos a ver, porque no habíamos llegado, recuérdenme un poquito, porque como la semana pasada no tuvimos, me parece que no llegamos al Magnificat, ¿verdad? Perfecto. Hoy vamos a hacer un repaso de este Antiguo Testamento escondido en el Magnificat. Como María, la Madre de Dios, la del sí, la sierva del Señor, empieza a proclamar que ella se está cumpliendo lo anunciado a través de todos los tiempos. Ella es la que más define esta promesa de Dios hecha realidad. ¿Y cómo lo hace? Con este maravilloso canto que nosotros conocemos como el Magnificat. Lucas tiene 3 cantos que vamos a ver, que son el Magnificat, el Benedictus y el Nunc Dimittis. Lo digo en hebreo, lo digo en latín, para que ustedes se familiaricen, porque es de la manera que se los reconoce. Magnificat, el canto de María, Benedictus, el canto de Zacarías, y el Nunc Dimittis, Nunc es ahora, mi Señor, es como empieza, ¿no? Cada cántico tiene el nombre de cómo empieza. Es el cántico de Simeón, del anciano Simeón. Los 3 cánticos forman digamos, los cantos que utiliza la Iglesia Universal cada día del año para hacer sus laudes, vísperas y completas. O sea, Lucas está todos los días del año presente en la oración de la Iglesia, lo que se llama la liturgia de las horas. El Benedictus se reza en el Laudes a la mañana, el Magnificat a la tarde y el Cántico de Simeón a la noche en las completas. O sea, que todos los días la Iglesia toma estos cánticos de Lucas y lo hace oración comunitaria, ¿no? Oración universal. Así que vamos a ir a ello. Vayan al capítulo 1, versículo 46.
María dijo: mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu festeja o celebra a Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humillación de su esclava, y en adelante me felicitarán todas las generaciones. Porque el poderoso ha hecho grandes obras por mí. Su nombre es santo. Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios en sus planes, derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes. Colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Socorre a Israel, su siervo, recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Fíjense, cuando uno escucha el Magnificat, nos resuena los salmos, los cánticos del Antiguo Testamento. De hecho, que yo les invito, si ustedes tienen abiertas sus Biblias, y son Biblias católicas, o sea, son Biblias que no son ni pastorales, obviamente las otras muy probablemente no las tengan, pero si son Biblias católicas, no pastorales, no la pastoral, a lo mejor esto que les voy a mencionar no lo tienen. Se van a fijar que en la columna de la página, ya sea a la derecha o a la izquierda, hay unas letritas muy pequeñas con unos numeritos. Eso indica en cada uno de los versículos del Magnificat de dónde lo está tomando María para elaborar este cántico a Dios. Es un conjunto de oraciones, de sentimientos, de exclamaciones que Israel a lo largo de los siglos fue haciendo y pertenecen al ámbito del Antiguo Testamento. Nada más a simple vista, yo les diría que tiene una similitud tremenda con el cántico de Ana, la mamá de Samuel. En el primer libro de Samuel, al inicio nomás, no sé si es el primero o el segundo capítulo, ustedes pueden encontrar el cántico de Ana y van a ver qué similitud tiene con este cántico de María. Y qué importante que María de alguna manera se haya inspirado a través del Espíritu Santo en esta oración tan hermosa, porque Ana, que era una mujer estéril, es de alguna manera bendecida con la gracia de poder quedar embarazada de un hijo que lo deseaba con locura. Pero tiene una característica: ese hijo que deseaba Ana con locura, se lo prometió a Dios para toda la vida. Si yo lo tengo, te lo ofrezco. Qué cosa más hermosa, porque es lo que hace María con Jesús. María ya con el Señor a cuestas en su panza, ya se lo está ofreciendo al mundo en el servicio, en la entrega, en esta manera de recrear cómo el nuevo tabernáculo de la alianza sigue recorriendo la tierra, sigue desplazándose para estar en medio de su pueblo, como ocurría con el tabernáculo de la alianza en tiempos de David, ¿no? Que lo leíamos la vez pasada y que hacíamos esa correlación cuando veíamos esa visita que hace María desde la Galilea hacia la Judea, hacia las montañas de Judea, el mismo camino que va a ser el tabernáculo cuando David lo trae para ya entronizarlo en Jerusalén, en la ciudad de David. Entonces, fíjense qué
qué bonito el paralelismo y cuánto sentido toma. María se siente la depositaria de la promesa de Dios y la que lleva en su persona, la que habilita, el instrumento que Dios elige para hacer esa promesa realidad. Aquello que se esperó por milenios, aquello que soñó un pueblo entero, aquello que le da sentido a la historia de la salvación. Pero algo más, miren, además de esta belleza de encontrarnos, por ejemplo, con el Cántico de Ana, con el Salmo 113, donde uno alaba la grandeza de Dios, del Dios creador, del que nos hace, del que nos conoce, que sabe nuestra hechura. Es una belleza, ¿no? Ese salmo. La misericordia en el Salmo 103. Para los que no tienen Biblia se los voy diciendo, ¿no? Luego el Salmo 89, que es la acción de Dios en favor de los desposeídos, de los pobres, de los que están completamente sometidos. El libro de Job, cuando Job también de alguna manera aclama, ¿no? Que el Señor derriba de alguna forma a los que se creen que son algo, a los que tienen esa seguridad en sí mismos. El Salmo 107, el Salmo 98 y el libro del profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 20. Es como un gran resumen, es un gran resumen de la palabra y los profetas para decir, acá está mi alegría es en aquello que Dios prometió y que está llevando a cabo en este momento. Eso por un lado. Por otro lado, el Magnificat es prácticamente como una sala de lo que nos vamos a encontrar con las bienaventuranzas en Lucas. Lucas tiene como una especie de correlación entre el Magnificat, entre las bienaventuranzas y entre las malaventuranzas. Quédense con la intriga hasta que lleguemos al capítulo 6. En el capítulo 6 les explicaré todas estas terminologías. Pero lo que les quiero contar es que para los estudiosos del Evangelio de Lucas, las bienaventuranzas son como el resumen de todo el Evangelio. Entonces, claramente podemos decir que el Magnificat es el resumen del resumen, porque vendría a ponernos en perspectiva de lo que nos vamos a encontrar a lo largo de esta exposición que hace Lucas a través de sus escritos. Algo muy importante. Ustedes recordarán que el primer día que nos vimos yo les dije, Lucas nos pide algo. Nos pide que para poder realmente entrar en contacto con lo que nos quiere regalar a través de su evangelio, tenemos que ser teófilos, tenemos que ser amigos de Dios. ¿Se acuerdan de eso? A ti, querido Teófilo, si no te haces amigo, si no te haces cercano, si no te haces íntimo, te la perdés. No podés realmente disfrutar esta palabra de vida. Hoy el Magnificat nos pone otra condición. No solo tenés que ser teófilo, sino que para poder llenarte de Dios te tenés que hacer pobre, te tenés que hacer humilde, te tenés que hacer anagüín, indigente es la traducción, completamente indigente. De alguna manera, la indigencia que indica el Magnificat como condición de la obra de Dios en tu vida es la de aquel que no es que no tenga nada material, es la de aquel que no se siente absolutamente bastado ni por nada ni por nadie. O sea, el todo necesitado, el que lo necesita todo, el que tiene las manos extendidas al cielo diciendo, de ti, Señor, recibo lo único que necesito.
Entonces, va a ser la segunda gran condición que nos pone Lucas para entender su maravilloso evangelio. Amigos de Dios y amigos de Dios humillados. Uy, ¿qué es lo que nos pedís, Patri? ¿La palabra humillado no te parece fuerte? No. En este punto no. Porque no es la humillación que nosotros podemos sentir porque alguien no nos tuvo en cuenta. No es a esa humillación a la que hace referencia María en el Magnificat, sino María está haciendo referencia al humilis, que es la capacidad de verme tal cual soy, la capacidad de recibirme con lo que tengo, con el don de Dios en mí. Humillada no significa no valgo nada. Humillada significa tengo este don y lo pongo al servicio. Y saberme con la limitación, ¿no? Como saberme, como digo siempre, algunos ya me tienen escuchada en este punto, como diría Teresa de Ávila, que simplemente soy un cacharro quebrado, un cacharro imperfecto, pero no me voy a considerar una pieza de porcelana única en este mundo, no, soy el cacharro imperfecto. Y me glorío porque soy el cacharro imperfecto, acuérdate del alfarero, de aquel que me amó y me armó y me hizo de esta manera y me ama de esta manera y me hace pensar, si yo te amo de esta manera, ¿por qué vos no te amás de esta manera? ¿Por qué vos no tenés esta pasión por esta vida dada, ¿no? Eso es lo que tiene María. María es muy segura de sí misma. Es una reina, ¿vieron que decimos? Es la reina. Ya te dejo, Ernesto. Uy, se fue. Ernesto, ¿te fuiste? Había levantado la mano y yo quería terminar la idea. Bueno, ya volverá, qué pena. Ahí está. Ernesto, Ernesto, perdóname, te doy la palabra. ¿Me escuchas? Bueno, no sé, habrá algún problema. Ernesto, ¿habías levantado la mano? Bueno, así que esa es la humillación. Y tallando un poquito, así, las cosas que nos dicen, se ha fijado en la humillación de su esclava. ¡Qué belleza lo que me está diciendo! Primero me está hablando de su Dios como el Salvador, no como el juez, no como aquel que viene a traer, ¿no? La condena, no, es el Salvador. Mi alma, mi espíritu festeja a Dios, mi Salvador. Dios es Salvador para María. Y se fija en la humillación, se fija en lo poco, se fija en lo que es y lo ama. O sea que es un Dios que no es que se está fijando en la perfección, en lo correcto, en lo pristino, no, en lo que uno es. Miren qué belleza lo que nos hablan Magnificat. Y en adelante me felicitarán las generaciones, pero ¿por qué? ¿Por ella? No, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. En otra manera de decirlo, ha hecho grandes cosas a través mío. Yo soy simplemente un instrumento en sus manos, ¿no? Qué belleza, porque la rezamos todos los días a lo mejor, el Magnificat, y cuando uno hace oración la hace propia. Yo tengo ese sentimiento, el sentimiento de estos pequeños versículos que acabamos de recorrer juntos, de cantar la grandeza del Señor, de festejarlo porque es mi Salvador, de darme cuenta que se fija en lo pequeño, en lo que soy, en el cacharro completamente maltrecho, y que a través de ese cacharro maltrecho hizo grandes cosas.
porque me convierto en su instrumento, me abandono en sus manos. Discúlpeme un minutito. Sí, Tibi, ¿necesitas algo, amor? Pasá, por favor. Perdón. Seguimos adelante viendo lo hermoso de esta palabra. Su misericordia se extiende de generación en generación. ¡Qué belleza! Lo que se extiende de este Dios salvador que me toma como soy y que usa lo que soy como instrumento de su amor, como instrumento de acción en este mundo, lo que me quiere decir es que lo que hace presente su persona es la misericordia, no es ninguna otra cosa. Y vamos a recordar un segundo, a pesar de que todos lo saben muy bien, qué significa la palabra misericordia. Un corazón pequeño ante la falta del otro. Un corazón mísero, chiquito, ante el pecado del otro. Y es, en una palabra, traduciendo esa etimología, es aquel que no tiene en cuenta de manera como que el mundo se acaba, el error del que tiene enfrente. Eso significa la misericordia. Hacerse absolutamente comprensivo del error, del cacharro rajado del otro. Bueno, esta es una descripción del Dios que cree María, del Dios que la cubre con su sombra, ¿no? Y que de alguna manera fecunda en ella al Hijo, al Dios de la salvación. Y ahí, en la segunda parte, podríamos llamarla de esa manera, la segunda parte del Magnificat, es donde se producen los opuestos. Opuestos que van a estar siempre presentes en el Evangelio de Lucas, para decirnos qué tipo de acción lleva adelante Dios. Y estos opuestos los encontramos en los profetas de Israel, porque cuando Israel pierde esta capacidad de ser un hijo humilde, un pueblo humilde, movido por el amor de Dios, cae en la soberbia, cae en el poder desenfrenado, cae en la saciedad de unos pocos y en el hambre de muchos. Esa es la característica de Isaías, Jeremías, Amós, Miqueas, ¿no? De cómo levanta la voz contra Israel cuando abandona el camino de Dios y se vuelve completamente soberbio, ¿no? Rico, pero a ver, vamos a entender bien, la riqueza no relacionada solo con lo material, sino como una forma interior. El rico para Lucas es aquel que no tiene necesidad de nada. Es aquel que no tiene necesidad de Dios porque se autoabastece. Es el que lo puede conseguir todo por sus propios medios y no ve la necesidad imperiosa de este Dios que presente en su vida es el que obra el milagro. ¿Es claro? Soy clara lo que les quiero comentar, ¿no? Porque a veces es un tema que no se entiende bien y lleva a confusiones a veces lamentables, ¿no? De decir, viste que Dios no quiere a los ricos. Dios no quiere al que tiene corazón de rico, que es distinto. Y puedo encontrarme con un pobre con ese corazón, lleno de resentimiento, lleno de malestar, de envidia, de que me lo merezco, de que me lo tienen que dar, de que a mí, como a mí no. No sé si soy clara, completamente separada de lo que es el pobre al cual va a hacer mención constantemente este Evangelio, que es aquel que se siente la nada misma abierto a recibir el todo de aquel que es el todo, diría San Juan de la Cruz. Si no tiene esta perspectiva, cae en el primer cuadro, en el que se siente bastado, que se siente completo, ¿no?
y absolutamente saciado. Esa sería la palabra exacta, saciado en todas sus necesidades. Esa sería la palabra correcta que no me venía a la boca. Entonces ahí tenemos, despliega el brazo, ¿para qué? Para dispersar a los soberbios en sus planes. Lo dice San Pablo también, ¿no? Es un Dios que descoloca, es un Dios que es locura, que es escándalo, que pone de cabeza lo que pensamos que tiene que ser ordenado y de una manera determinada. Derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes. O sea, me sigue hablando del tipo de Dios que cree ella, ¿no? Que no es nada más ni nada menos que el Dios de toda la historia de la salvación, el mismito. Acuérdense, yo te elegí Israel no porque fueras el más fuerte, el más rico, el más importante, sino porque eres el más pequeño de todos. Y por eso te elegí. Y por eso te amo con locura, ¿no? Esta cosa de que siempre tiene la mirada puesta en lo chiquito, no en lo grandioso. Es como queriendo decir, en lo grandioso nadie me hace lugarcito, en cambio en la humildad encuentro lugar en todos lados. Y qué belleza y qué espectacular paralelismo con el nacimiento en Belén, en un pesebre, en el lugar más humilde, más desconcertante, menos pensado. Ya todo en Lucas tiene este sentido de despojo, de desasirse, de ahuecarse, ¿no? Para que Dios reine, para que Dios obre, para que Dios sea en uno, como lo es en María. Colma de bienes a los hambrientos, colma de bienes a los hambrientos, a los hambrientos. ¿Yo de qué tengo hambre? Yo cada vez que leo esto digo, ¿de qué tengo hambre? Porque no está hablando solamente del hambre de la panza, que esa es dramática, ¿no? Y que ya ahí cobra otra dimensión dentro de lo que es el Evangelio, que es el servicio a. Acá está hablando de los hambrientos, colma de bienes a los hambrientos. ¿Yo hambre de qué tengo? Porque es importante saberme saciada por Dios. Y claro, fíjense que cuando tengo hambre de aquello que no es de Dios, no se sacia nunca. Porque hoy lo consigo, hoy lo cambio, hoy lo hago, hoy lo tengo, pero mañana voy a volver a caer en el hambre de la necesidad de volver a sentirme saciada. En cambio, el hambre de Dios está garantizada su saciedad siempre, porque Él no defrauda. Pero yo tengo que tener muy en claro qué hambre tengo, hambrienta de qué estoy. Y despide vacíos a los ricos. ¿Y de qué habla? ¿De qué vacío habla? Del vacío realmente existencial, porque el rico se va a quedar con su riqueza, pero no con aquello que le da sentido a su vida. Porque no lo quiere, porque no lo pide, porque no lo implora. ¡Qué belleza! Socorre a Israel su siervo. Acá hay un Dios que vive socorriendo a este pueblo que llamó para servirle. Acuérdense, yo te saco de Egipto para que den culto a mí en esta montaña. Y dar culto es servirle a Dios como instrumento, como lo está haciendo María, ¿no? Y lo hace porque como es un Dios fiel, María lo canta de esa manera. Es así porque recuerda, miren qué antropomorfización de Dios, ¿no? Lo antropomorfiza, lo hace hombre. Recuerda su alianza prometida a los antepasados. Y menciona desde dónde. Qué lindo, porque recuerden de dónde viene Lucas, de una cultura donde los dioses bajaban del Olimpo, creados por Zeus, y una humana, que Zeus estaba fascinado con ella,
y tuvo el hijo y lo dio a la tierra, pero ese hijo hacía cualquier cosa. ¿Qué le dice Lucas a esta comunidad que viene con este origen? Este hijo es el fruto de una promesa de salvación. Y esa promesa, ¿sabés a quién se lo hizo? Al Padre en la fe, que vivió miles de años antes de María, y se llamaba Abraham. A ese, que es el que se atrevió también como María a ponerse en camino, a salir de la comodidad, a escuchar una voz que también le proponía una vida nueva y una forma de vivir novedosa. Ese es nuestro Padre, a ese se lo prometió y cumplió siempre. El tema es que yo me dé cuenta de qué cumplimiento estamos hablando, de qué promesa estamos hablando, ¿no? Así que es una belleza el Magnificat. Fíjense cómo nos recrea esta presencia de un Dios permanente y constante en la historia del hombre, a la cual ella le dijo que sí, del cual ella se hizo instrumento, y por ende será felicitada, no por sus méritos propios, sino por la acción de Dios en su vida. Es una belleza, una auténtica. Ahora cuando lo recemos, hagamos lo propio, porque es Dios que me pregunta, ¿vos también te sentís de esta manera? ¿Vos también haces propio? ¿Vos tenés esa certeza de mí como la tuvo María? Porque cada vez que rezás el Magníficat me lo estás diciendo. ¿Te lo crees? ¿Te lo crees? ¿Te lo crees? Es realmente... Vieron que cuando uno habla de revelación dice que es la carta de amor más linda escrita, ¿no? De Dios al hombre. Pero esta página es una belleza. ¿Te la crees? Cada víspera, cada vez que agarrás el Magníficat y te lo pones a rezar, es ahí a donde nos lleva. Luego termina este episodio diciéndonos que María se quedó con ella 3 meses, con Isabel, y después volvió a su casa. O sea, no hay solamente una premura en salir corriendo a servir, sino que hay una determinación en permanecer sirviendo hasta que el otro lo necesite. Es una gran forma de ver en María una acompañante de lujo, ¿no? Así se acompaña en el servicio. Así que bueno, miren, son 9:22. Yo tendría que empezar el Benedictus, que por supuesto no lo voy a terminar en 8 minutos, pero me gustaría escucharlos a ustedes, qué les surgió o qué les trae, qué les mueve esto que compartimos hoy del Magnificat y de Lucas. O si tienen alguna pregunta, alguna cosa que yo no haya sido lo suficientemente clara en la explicación. Les escucho. Ernesto, vos habías levantado la mano. No te acobardes, hijo mío. No, no es eso. Es que se me fue tu voz, entonces me perdí un poco la charla tuya, pero logré técnicamente volverlo otra vez a poner. Ok. Pero a mí me encanta también este canto. Me lo aprendí en algún momento y no lo entendía porque no sabía que la que lo decía era María. Cuando me di cuenta de eso, pues me cambió obviamente la perspectiva y me encantó. Qué bueno, Ernesto. Sí, qué importante poner en perspectiva, ¿no? Poner en contexto. Y bueno, lo que hemos hecho hoy, de alguna forma, es eso, es poner en contexto cada frase, además de ya abrirnos a lo que el Evangelio nos va a ir diciendo a partir de ahora en adelante.
es exactamente este mood, como decimos acá, ¿cómo se traduciría mood? Esta forma, este modo, ¿no? Este modo que tiene Lucas de hacernos tocar y dejarnos tocar por lo más importante que tiene la buena noticia, ¿no? Definitivamente. ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar? Patri, Sí, Hortensia, buen mira, día. hay una cosita que yo también tuve problema para entrar y ni siquiera recibí el correo electrónico, entonces me fui a uno de semanas pasadas. Bueno, lo importante es que ya estás acá, Hortensia. Sí, pero y después se iba un poquito y ya está perfecto. Pero no sé, bueno, no sé si a Carolina también le pasó que no podía entrar. No sé por qué. Ni Y no me idea. llegó el email para esta Yo no clase. lo pude mandar, Hortensia, yo ya lo Ah, mandé. Yo les pido por favor que el email es para todas las bien. clases igual. Entonces, si Ah, ustedes me sí. pueden ayudar un poquito en este tiempo, que la verdad que no lo tengo demasiado complicado en tenerlo guardado, por eso se los pongo con el calendario para que ustedes al agendarlo ya todos los miércoles puedan entrar de manera automática. Ah, qué bueno, perfecto. Sí, eso Entonces los hice, fui mandé, a una semana ayúdenme un anterior. poquito, al menos hasta, les prometo que en noviembre empieza a ser la Patricia prolijita de siempre, pero ahora ya más no puedo. No, gracias, Hortensia, Mi Pati. cacharro se está quebrando. Hortensia, está grabado. Sí, 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 claro. sí, yo Sí, cogí de una semana anterior y ya estuvo bien. claro, Gracias. No, la clase, Hortensia, la de Ah, hoy también sí, queda grabada, así que sí, la sí, clase queda grabada, sí, exactamente. yo sé el website. Exactamente. Gracias. De nada. Así que bueno, más que nada, a mí, no sé si ustedes están de acuerdo de ir haciéndolo así el Evangelio de Lucas, a mí me parece que nos queda de una manera muy a la mano de ir viendo paso a paso lo que nos sirve en nuestra vida espiritual. Porque leerlo, rezarlo, proclamarlo sin tener en cuenta mi perspectiva, mi persona que me lo está diciendo a mí, que me está invitando a mí, que yo hoy diga, mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi alma lo proclama. Sí, Gaby, adelante. Mira, era lo que te iba a decir justamente. Yo siempre lo leí como que lo decía María y desde ella. Ahora, vos me estás abriendo más todavía el panorama y es como que, como dijiste vos, que acá noté, que lo tengo que hacer propio, o sea, mío. Y ahora me pusiste y me sentaste diciendo, bueno, ahora tengo que decirlo yo. Yo siempre lo veía como que era una oración de ella en agradecimiento, no alabando a Dios, pero es verdad, Lucas nos lleva a que uno se ponga en el lugar, o sea, que nosotros lo hagamos piel y bueno, y lo llevemos en el corazón así. Así que te agradezco porque yo lo veía siempre de otra forma. Qué bueno. Yo quiero aclarar que es la oración de María, si se la conoce, pero obviamente cuando uno la hace propia, la está haciendo desde el corazón de uno, ¿no? Y por eso es el hecho de calzármela como corresponde. Así que Sí, bueno, Erika, gracias. adelante. Patri, ¿sabe qué me pasó ahora? Que Lucas es lo que más, el evangelista que da más importancia a María, ¿verdad? Y entonces decir que María creía en un Dios así es como revelarnos la manera como Jesús comprende al Padre, ¿verdad? Desde un principio, o sea, decir, mira, Jesús aprendió a creer que Dios era así con su madre, o sea, da una importancia a la familia, ¿verdad? De una manera, o la formación como la formación judía, de que la mamá pasa la parte de la religiosidad, o sea, no sé si estoy en viaje, pero pienso más. Es así tal cual. Sí, sí. Qué lindo eso, ¿verdad? Porque uno se inspira en decir que es una manera de hacer teología también, hacer que los hijos comprendan
cómo es nuestro Dios. O sea, mejor que sea de un aspecto positivo, pero es decir que esta idea de Dios es de generación a generación, ¿verdad? O no sé. Ujú. Claro, y que es permanente, Dios permanece de alguna manera, ¿no? Esa fidelidad y esa permanencia que nos garantiza el éxito, Erika. Definitivamente. Bueno, amigos míos, yo hoy, como les decía, los que se fueron incorporando un poquito más tarde, les conté que lamentablemente hoy les tengo que robar unos minutos de clase porque estoy con mucha cosita y me tengo que ir para San Hugh, justamente para la parroquia. Entonces tuve que acortar la clase para poder cumplir con todo. Pero bueno, nada, quédense pensando en todo lo que vimos hoy, háganlo oración cada día de esta semana, pregúntense, déjense interpelar por cada párrafo del Magnificat para ver qué es lo que surge en su corazón, ¿no? Es lo que creo yo que es el mejor de las respuestas que le podemos dar a tanto amor, a tanto don gratuito que Dios siempre nos está dando en cada momento de nuestra existencia. Así que bueno, yo les agradezco mucho, les pido disculpas por estos minutos de menos, pero ya